Si está acostumbrado a comer carne de res, pato o incluso pavo, le sorprenderá saber que existe una industria en torno a otra ave, el faisán, que vale varios millones de dólares. Antiguamente, se creía que los faisanes eran aves silvestres y se relacionaban con la caza en los densos bosques de Asia. Sin embargo, hoy en día, se crían en grandes cantidades con fines industriales y se capturan decenas de millones de ejemplares cada año. No solo abastecen el mundo de las artes culinarias, sino también el de la caza recreativa y el ecoturismo de primer nivel. ¿Por qué un ave que parecía una criatura que solo se encontraba en la naturaleza se convirtió en una fuente tan lucrativa de alimento y servicios? Además, ¿cuál es el secreto que usan los granjeros para mantener bajo control bandadas tan grandes? Dicho de otro modo, esa es precisamente la historia que vamos a descubrir ahora mismo. El origen del faisán se remonta a Asia, concretamente a las naciones montañosas de China, Mongolia, Vietnam e India, donde se lo encontraba con frecuencia. Fue durante el siglo XVIII que comerciantes y marineros transportaron esta ave a Norteamérica, y con el tiempo se extendió por toda Europa. Al principio, los faisanes solo se liberaban en la naturaleza para la caza de los nobles. Sin embargo, a medida que aumentaba la demanda de faisanes en el mundo culinario, comenzaron a producirse en condiciones controladas. Esta especie ha desarrollado una estrecha relación con la agricultura, los menús de restaurantes de alta cocina e incluso el ecoturismo y las actividades recreativas a lo largo de varios siglos. La mayoría de las personas piensan inmediatamente en granjas avícolas, porcinas o lecheras cuando oyen el término ganadería intensiva. El faisán, por otro lado, tiene una versión muy diferente de los acontecimientos ocurridos. Para reproducir con éxito esta ave, de naturaleza salvaje y alta sensibilidad, se requieren prácticas de cría muy rigurosas. Para gestionar eficazmente poblaciones de millones de individuos, los ganaderos deben implementar diversas estrategias específicas, que incluyen el control del comportamiento, la gestión ambiental y la gestión nutricional. Un huevo es el punto de partida de cada viaje. Aproximadamente 7 meses después de alcanzar su edad adulta, la hembra de faisán comienza a poner sus primeras nidadas. Tras completar cada ciclo, la hembra deja de concentrarse en la incubación, que puede abarcar desde 10 hasta más de 18 huevos. Los agricultores no permiten que este proceso se lleve a cabo de forma natural en sus campos. Los huevos se recolectan regularmente, se clasifican meticulosamente y se retiran los que presentan grietas o formas irregulares antes de colocar los restantes en un sistema especializado. Tras clasificarlos en bandejas, se inspeccionan para comprobar que cumplen con la normativa y, posteriormente, se colocan en cámaras de incubación que se mantienen a una temperatura ideal de aproximadamente 37,5 grados Celsius y con humedad controlada. Mediante una supervisión tan rigurosa, se garantiza que los embriones se desarrollen de forma consistente y saludable. Para ponerlo en perspectiva, la tasa de eclosión en grandes centros de cría de Europa o Norteamérica puede alcanzar hasta el 90%, una cifra muy superior a la de la naturaleza, donde los huevos son fácilmente destruidos por los depredadores. Gracias a la implementación de estas técnicas modernas, cada granja es capaz de producir millones de pollitos al año solo durante la etapa de incubación. Un nuevo ciclo de vida comienza cuando los pequeños faisanes rompen sus caparazones, lo que ocurre aproximadamente entre 23 y 24 días después del inicio del ciclo anterior. Apenas nacen, son trasladados al área de crianza inicial, un lugar estrictamente controlado, donde la luz, la temperatura y la ventilación deben mantenerse constantes. Allí reciben cuidados durante las primeras 5 o 6 semanas de vida, considerada la etapa más vulnerable de sus vidas. A diferencia de los pollos industriales, que se supone que son más resistentes, los faisans son mucho más sensibles que sus homólogos industriales. Además de ser especialmente susceptibles a trastornos respiratorios y digestivos, son extremadamente sensibles al estrés y a los cambios inesperados en su entorno. Por lo tanto, las instalaciones de cría de estos animales
deben mantenerse limpias y secas en todo momento, con agua potable pura y un alimento rico en proteínas para fomentar el desarrollo muscular y del plumaje. Incluso un pequeño error en cuanto a la limpieza o la temperatura puede provocar la muerte de varias personas en poco tiempo. Los potros jóvenes entran en la fase de cría semisalvaje cuando alcanzan la edad en la que son lo suficientemente robustos, que suele ser entre las 7 y las 10 semanas. A diferencia de los pollos de granja, que se mantienen en espacios limitados, a estas aves se les permite deambular libremente por territorios extensos que pueden abarcar decenas o incluso cientos de hectáreas. Estas áreas están rodeadas por altas vallas de malla que, por un lado, impiden que las aves huyan, y por otro, las protegen de criaturas como zorros, comadrejas y aves rapaces. En ese lugar, los faisanes comienzan a aclimatarse al sol, la lluvia y el viento, practican vuelos cortos y desarrollan sus instintos de supervivencia en un entorno muy cercano a la naturaleza. Las dificultades, por otro lado, se agravan considerablemente si se logra su liberación. La tasa de supervivencia es bastante baja. Apenas entre el 35 y el 40% de los individuos logran sobrevivir las 2 primeras semanas. El resto puede morir por enfermedad, cansancio o depredadores. Los criadores no tienen más remedio que reconocer y aceptar esta dura realidad. En lugar de confiar en la suerte, los agricultores toman precauciones para maximizar sus posibilidades de éxito. Se administran vacunas a intervalos regulares para prevenir la propagación de diversas enfermedades. Además, algunas granjas colocan pequeños dispositivos de plástico en los picos de las aves para evitar que se picoteen entre sí y, en consecuencia, reducir el número de lesiones dentro del grupo. Incluso es posible utilizar drones para monitorear las bandadas diariamente en áreas extensas, lo que permite detectar a tiempo posibles peligros por depredadores o personas heridas. A pesar de vivir en condiciones consideradas semisalvajes, no dependen únicamente de la búsqueda de alimento. Para garantizar que las aves cuenten siempre con la energía suficiente para desarrollarse como individuos robustos y sanos, los criadores han instalado varios comederos en toda la región. Estos comederos ofrecen a las aves granos, semillas y alimento balanceado. Cuando los faisanes alcanzan las 13 a 15 semanas de edad, prácticamente han alcanzado su madurez sexual. Poseen alas lo suficientemente potentes como para volar grandes distancias y la resistencia necesaria para soportar las duras condiciones del medio natural. En este momento, los criadores procederán con el proceso de captura. En la mayoría de los casos, las aves se reúnen en un lugar específico mediante la instalación de cercas móviles o redes largas. El siguiente paso es capturar cuidadosamente a cada individuo y colocarlo en jaulas de transporte especializadas. Estas jaulas están fabricadas con materiales ligeros, como plástico duro o metal, y cuentan con numerosas ranuras de ventilación para minimizar el estrés y garantizar una oxigenación adecuada. Posteriormente, se colocan en camiones y se transportan desde ese lugar a cotos de caza privados o reservas designadas para su posterior procesamiento. Los faisanes, por otro lado, se crían prácticamente exclusivamente para la caza deportiva, a diferencia de los pollos y patos, que se crían principalmente por su carne. Durante la temporada de caza en el Reino Unido, se crían y liberan entre 35 y 40 millones de faisanes al año, lo que genera una industria que genera miles de millones de libras. Además, la cifra es considerable en Estados Unidos, con estimaciones que oscilan entre 9 y 11 millones al año. Esto es especialmente cierto en zonas del Medio Oeste, como Dakota del Sur, Nebraska y Kansas, donde el clima y las extensas praderas son ideales. Con la llegada del otoño, la imagen de camiones cargados con jaulas de faisanes dirigiéndose a campos abiertos es algo a lo que la gente se ha acostumbrado. La caza del faisán es una tradición cultural que se remonta a siglos atrás, y muchas comunidades locales la consideran más que una simple actividad de ocio. En esta tradición, el faisán se considera un símbolo característico de las temporadas de caza de otoño e invierno. Se estima que más de 100.000 cazadores viajan a Dakota del Sur cada año. Al llegar,
traen perros de caza y armas de fuego, y están dispuestos a pagar decenas de millones de dólares, solo por la oportunidad de cazar un faisán en medio de los enormes campos. Algunas granjas han aprovechado esta circunstancia, transformándose en complejos turísticos de lujo. Estos complejos ofrecen a los huéspedes la oportunidad no solo de cazar, sino también de saborear platos de faisán fresco, como asados a la parrilla, sopas cremosas y guisos contundentes, directamente en las instalaciones. Sin embargo, la caza representa solo una pequeña parte de esta industria. Durante mucho tiempo, el faisán se ha considerado un ingrediente de lujo en el mundo culinario. Se utiliza con frecuencia en platos tradicionales europeos, como asados enteros, cocinados a fuego lento con hierbas o preparados en exquisitos patés. En Estados Unidos, la carne de faisán se considera una alternativa más refinada que el pavo, y suele estar presente en los menús de restaurantes y hoteles de lujo. Esta exclusividad se refleja en su precio más elevado. La carne de faisán suele costar entre 7 y 9 dólares la libra, dependiendo de la calidad y la región de origen. Esto contrasta con el precio del pollo criado en granjas, que oscila aproximadamente entre 2 y 2,5 dólares la libra. Los huevos de faisán, que se distinguen por su color azul claro o marrón oscuro, son bastante raros y pueden alcanzar un precio hasta 5 o 6 veces superior al de los huevos de gallina. Sin embargo, esta brillante idea esconde una importante controversia. Las organizaciones protectoras de animales consideran que es una práctica inhumana criar decenas de millones de aves con el único fin de liberarlas para la caza. Además, algunos investigadores advierten que liberar una gran cantidad de faisanes podría ejercer presión sobre los ecosistemas, provocar la competencia entre los animales autóctonos por el alimento y potencialmente alterar el equilibrio biológico de la zona. Como resultado de esto, muchas personas han comenzado a preguntarse dónde está el límite entre la responsabilidad de proteger la naturaleza, la búsqueda de beneficios económicos y la preservación de las tradiciones culturales. ¿Estaría de acuerdo en que es apropiado continuar la práctica de criar y liberar millones de faisanes únicamente para las temporadas de caza deportiva? Por un lado, genera un valor económico significativo, da empleo a miles de personas y forma parte de la tradición cultural de un gran número de pueblos. Pero, por otro lado, plantea preguntas fundamentales sobre la humanidad de esta actividad, ya que millones de vidas se crían simplemente para convertirse en presas de caza. ¿No cree que ha llegado el momento de buscar alternativas más sostenibles que equilibren las ventajas económicas con la responsabilidad ética? Comparta su opinión en la sección de comentarios, ya que su punto de vista es fundamental para mejorar la calidad de este debate. Para mí, el caso de la cría industrial de faisanes es un ejemplo contundente de cómo el ingenio y la tradición humanos pueden generar tanto oportunidades económicas como dilemas éticos. Por un lado, reconozco que la cría de faisanes sustenta empleos, fortalece las economías rurales y mantiene vivas tradiciones culturales que se remontan a siglos atrás. En países como el Reino Unido o Estados Unidos, comunidades enteras se benefician económicamente de las temporadas de caza, el turismo y el mercado gastronómico de lujo que alimentan los faisanes. Es innegable que esta industria se ha labrado un lugar importante en la economía global. Sin embargo, también creo que esto tiene un alto coste moral y ecológico. Criar decenas de millones de criaturas vivas cada año con el único propósito de convertirlas en presas de caza plantea preguntas incómodas sobre nuestra relación con los animales. A diferencia del ganado criado principalmente para el sustento, los faisanes se crían principalmente con fines recreativos, lo que justifica su uso menos por necesidad y más por tradición y lucro. Desde una perspectiva ecológica, las liberaciones masivas de aves no autóctonas también corren el riesgo de perturbar los ecosistemas, competir con la fauna autóctona y propagar enfermedades. En mi opinión, estos riesgos no pueden ignorarse simplemente porque la práctica es económicamente rentable. En mi opinión, el camino a seguir no reside en abolir la industria por completo, sino en transformarla.
Alternativas como experiencias de caza simuladas, liberaciones reguladas a menor escala o un mayor enfoque en los faisanes como fuente de alimento sostenible, en lugar de simples objetivos de caza, podrían lograr un equilibrio. Además, cada liberación a gran escala debería ir acompañada de evaluaciones ecológicas más estrictas para prevenir impactos negativos en la biodiversidad. Para que la industria perdure, debe evolucionar más allá de su modelo actual e integrar principios de responsabilidad ética y gestión ecológica. En definitiva, veo la cría de faisanes como un reflejo de desafíos más amplios en las relaciones entre humanos y animales. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometer la ética y la ecología en aras de la cultura y el comercio? Para mí, la verdadera pregunta no es si esta práctica debería cesar de inmediato, sino si tenemos la visión y el coraje de transformarla en algo que respete tanto las necesidades humanas como la integridad del mundo natural.